y fue Nin quien consiguió la mayoría de edad a los 18 años. La majoria d'edat als 18 anys. Tras 3 meses de guerra, los dos bandos se dan cuenta de que no es posible una victoria rápida. Se necesita un suministro de armas que solo puede llegar desde el exterior. Y mientras los aviones de Hitler y Mussolini bombardean las ciudades republicanas, el gobierno constitucional debe someterse al embargo de armas acordado por Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos. La ola revolucionaria ha asustado a las potencias occidentales y los republicanos se ven obligados a pedir la ayuda militar de la Unión Soviética. En muchos casos llegaron antes los hombres que las armas. El gobierno del socialista Largo Caballero tuvo que negociar cuestiones militares con un numeroso grupo de asesores enviados por Moscú. Gente que a veces imponía su propio criterio. La ayuda soviética no será una ayuda gratuita, no será desinteresada. Hay que recordar que esa ayuda, el gobierno de la República la pagará con las reservas de oro del Banco de España, de tal modo que la República se arruina, gasta todos sus ahorros en esta ayuda y eso pesará como una losa durante toda la guerra. Es más, diría que cuando la Unión Soviética empieza a intervenir directa o indirectamente en los asuntos de la República Española y los asuntos catalanes, usará sus ayudas como un chantaje permanente. Por primera vez, un gran retrato de Stalin atraviesa la plaza de Cataluña. Se conmemora el 19º aniversario de la Revolución Rusa en presencia del presidente Companys y del cónsul general soviético en Barcelona, el extrotskista Antonov Ovsienko. Fue inevitable el encuentro de Nin consejero y de Ovsienko cónsul, antiguos compañeros en Moscú, en una ceremonia protocolaria. Nin habló en ruso y Ovsienko fingió que no lo conocía. Los aparentes malentendidos y el silencio fueron premonitorios. La llegada a Barcelona del Sirianin, el primer barco soviético cargado de alimentos, la presidió Antonov Ovsienko. Este hombre tenía una situación política frágil y contradictoria. Stalin le envió a Barcelona porque aparentemente le había perdonado su pasado trotskista y Ovsienko, que intentaba no encontrarse con Nin, cometió un nuevo error: expresar su simpatía por los anarcosindicalistas. Le costaría caro. Todos los pasos de Ovsienko eran seguidos de cerca por la KGB. Aproximadamente 1 de cada 2 enviados a España, fueran oficiales, generales, consejeros o pilotos, era agente de la KGB. Cada uno tenía su alias y firmaba papeles que le obligaban a prestar ese servicio. Así se producía el ambiente de vigilancia de todos los enviados de Moscú a España, el seguimiento de los políticos y los miembros de los gobiernos de la República y de Cataluña. Toda esta situación la creaban los agentes de la KGB en España. Al frente de los agentes que la KGB enviaba a España había un personaje inquietante: Lev Lazarevich Felbin. Sería el principal consejero del gobierno republicano en materia de espionaje y contraespionaje. Para comunicarse con Stalin usaba el seudónimo Piev, pero su sobrenombre más conocido era General Alexander Orlov. A su alrededor se movía una red de delegados enviados directamente por la Internacional Comunista: Vittorio Codovilla, ítalo-argentino, alias Medina, y el italiano Palmiro Togliatti, alias Ercoli, y Alfredo controlaban el aparato del Partido Comunista de España. El búlgaro Boris Stepanov, alias Moreno, un antiguo amigo de Nin en Moscú. El húngaro Erno Gero, alias Pedro, era el hombre de Moscú en el PSUK. Junto a todos ellos, Vittorio Vidali, italiano, alias Comandante Carlos, Carlos Contreras y Arturo Sarmenti, era el jefe de los comisarios políticos. Casi todos tenían atribuciones políticas y policiales. El núcleo que organizaba las brigadas internacionales lo integraban cuadros comunistas, tanto españoles como extranjeros.
De todos ellos, el francés André Marty era el más influyente de todos. A través de los informes confidenciales de Marty localizados en Moscú, ahora ya se puede saber hasta qué punto los enviados de Stalin desconfiaban entre ellos y además competían para controlar el PCE y el Partido Socialista Unificado de Cataluña, creado al principio de la guerra. Sobre los delegados e instructores en España, Martí dice: «Me ha sorprendido muchísimo al llegar a Madrid la actividad del camarada Codovila. No hay ninguna otra palabra que cacique. El camarada Codo considera el partido como propiedad suya». Martí también habla de Cataluña. «Nuestro partido, el Partido Socialista Unificado de Cataluña, PSUC, adherido a la Internacional Comunista, no está soldado. Aunque su dirección está en nuestras manos, no tiene columna vertebral ideológica». En cuanto a las actividades de la KGB en España, yo diría que en general tenían la colaboración del Partido Comunista. Los comunistas creían que servían a los intereses de España, de la España democrática. Por su parte, no hubo hipocresía. Fueron ingenuos, pero no hipócritas. El militante del Partido Comunista Santiago Álvarez era en aquellos tiempos comisario político del ejército. Estuvo en el frente durante casi toda la guerra y conoció a algunos de los consejeros soviéticos. Es decir, que todos los consejeros vinieron aquí y se jugaron la vida y estuvieron con nosotros en el frente, haciendo todos los esfuerzos posibles porque nuestras fuerzas tuviesen la victoria. Carlos Marx, Federico Engels, Lenin, Stalin, rodeando al emblema de la Internacional Comunista. Los carteles de agitación tatúan vivamente los muros. Las reuniones del Partido Comunista de España eran una auténtica campaña de propaganda que exaltaba a la Unión Soviética y a sus líderes. Simultáneamente, los comunistas se presentaban como una fuerza de orden capaz de atraer a los sectores más moderados de la sociedad republicana. El mensaje se dirigía especialmente a las generaciones jóvenes, a las que se les ponía como modelo la manera de vivir en la Unión Soviética. La publicidad que difundía el PCE mostraba solo una de las caras de la realidad soviética. La otra, controlada con especial atención, se escondía o se deformaba. El Moscú de las luces y los nuevos edificios hechos de hormigón armado era el escaparate del estalinismo y era también una ciudad de detenciones y desapariciones. La casa del gobierno llegaría a ser conocida como la Casa de los Horrores. Era todo un símbolo de aquellos tiempos marcados por el miedo. Altos funcionarios desaparecían sin dejar ningún rastro. Incluso ahora se mantiene el enigma de cómo estos sótanos se comunicaban con el Kremlin. Millones de ciudadanos fueron exterminados por la violencia de su propio Estado. La cobertura legal para eliminar enemigos políticos eran los procesos, en los cuales la mayoría de pruebas y testimonios eran falsos. Entre 1936 y 1938 se hicieron cientos. El fiscal general Andrei Vyshinsky era un experto en la oratoria para instigar al linchamiento. Todo el país, desde los niños hasta los viejos, espera y exige una sola cosa: que matemos a los que nos traicionan y a los espías que han vendido la patria. Que los matemos como a perros. Nuestro pueblo pide una sola cosa: que aplastemos a esa chusma. Para Stalin, el POUM formaba parte de la chusma y de los traidores, y las palabras de Vyshinsky anticipaban cómo la sombra de los procesos de Moscú se proyectaría sobre Cataluña. El diario poumista La Batalla fue el primero que osó denunciar los crímenes de Stalin y también el primero que calificó de chantaje la ayuda de Rusia a la República. En diciembre de 1936, Andreu Nin fue destituido como consejero de justicia por la presión del PSUC.
Una de las personas que vivieron de cerca la salida de Nin del gobierno catalán es Willebaldo Solano.